Buenas tardes a todos, bienvenidos como siempre a este espacio que ya hemos institucionalizado como nuestro espacio de Creadores TI, de la campaña Creadores TI. Les habla Liliana Maya, soy la directora de la Unidad de Talento TI de la Federación de Desarrolladores de Software, de FedeSoft, que en conjunto y en alianza con Redis, que es la red de programas de ingeniería de sistemas, creamos esta campaña y la movemos, y cada 8 o 15 días tenemos un conferencista que puede ser uno de los empresarios que hace parte de la federación o uno de los profesores o estudiantes de las carreras de ingeniería de sistemas de la red. Voy a darle paso al ingeniero Francisco Correa para que presente a nuestro conferencista de hoy. Vamos a tener una conferencia súper interesante, divertida. Aprovechenla, les recuerdo que tienen un espacio en el panel de preguntas, ahí pueden ir escribiendo sus preguntas, y lo que le propongo a Adrián es que las dejemos para responderlas en los últimos 20 minutos de la sesión. Pacho, tu turno. Bueno, es un placer, buenas tardes a todos. Es un placer presentarles a Andrés Adrián Martínez. Él es un ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia, coordinador del Semillero de Desarrollo de Videojuegos de la de Antioquia, actual profesor de Lógica y Programación y Desarrollo de Videojuegos del Pascual Bravo, y un fiel creyente de lo que la educación apoyada por videojuegos es una cosa muy importante. A mí me da un placer pues tener a Adrián, porque Adrián ha estado con nosotros en el concurso nacional como mentor, como jurado, y aquí en Antioquia apoyando muchas de las iniciativas que tenemos con la red de media técnica en informática de Antioquia. Total que Andrés pues es un viejo conocido, y hoy es un placer pues tenerlo con nosotros. Esperamos que disfruten la conferencia, y los dejo pues con Adrián. Hola, ahí se me escucha. Sí, te Sí, te estamos estamos escuchando. escuchando muy bien. Bueno, entonces buenas tardes a todos. Como ya dijo Francisco, mi nombre es Adrián, ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia. Pues en esta oportunidad vengo a hablar una charla que se titula Jóvenes programando el futuro. Entonces, la idea es mirar un poquito sobre programación y sobre cómo esto está de alguna u otra manera relacionado con el mundo real, cómo a través de la programación construimos mundo. Entonces, eh, traté de hacer esa parte de la presentación más o menos corta para tener un buen espacio de hablar, pero yo suelo extenderme, entonces espero poder cumplir con mi meta de no extenderme tanto y poder atender pues como bastanticas preguntas y mensajes que tenga para la parte del final. Arranco con una frase: la programación está en todas partes. Esta frase, si la miramos desde el enfoque que tradicionalmente estamos acostumbrados a mirar, pues vamos a ver que efectivamente a nuestro alrededor hay muchas cosas que tienen programación. O sea, estamos rodeados de cosas programadas. Por ejemplo, los celulares que utilizamos para recibir llamadas, para ver videos en internet, lo que sea, son elementos que diferentes personas programaron, escribieron códigos que hacen que esos funcionen. También los computadores y a niveles de pronto un poquito más básicos, un reloj digital, por ejemplo, está programado, que tienen otras programaciones, de pronto a veces un poquito más físicas, pero todo lo digital alrededor de nosotros está construido con bases de programación, ¿cierto? Entonces estamos rodeados de programación, pero esta frase puede ir más allá, y por eso la voy a volver sobre ella un poquito más adelante. ¿Sí? Para hablar de programación, quisiera arrancar saliéndome un poquito del tema y hablando del mundo de las ideas de Platón. Hace muchos años había un señor que se llamaba Platón, y él empezó a separar el mundo
como en dos. O sea, él dijo, bueno, el mundo se separa en dos, un mundo sensible, un mundo que podemos percibir a través de los sentidos, y existe otro mundo que es intangible, un mundo que no podemos tocar, ni ver, ni escuchar, no lo podemos sentir, pero que está ahí, y es el mundo de las ideas, el mundo de lo intangible. Ese mundo que no se puede tocar es el que tiene, digamos, los moldes que construyen el mundo sensible, el mundo de los sentidos. Por ejemplo, un círculo. El círculo es una idea, la idea de un círculo. Entonces, no podemos tener un círculo en el mundo real, porque por más que dibujemos un círculo ideal, un círculo perfecto, nunca va a ser perfecto porque inclusive si nos acercamos lo suficiente podríamos ver, digamos, los dobleces del papel minúsculos que hacen que ya no sea un círculo como tal, pero la idea de círculo se mantiene y es esa idea de círculo la que construye o la que da pie para construir en el mundo real cosas circulares, ¿cierto? Entonces, en ese mundo de las ideas, las cosas son perfectas y definen lo que va a venir en el mundo de la realidad. Pero ese mundo de las ideas no puede tocarse, solamente pensarse. Entonces, las ideas están ahí, construyendo el mundo, pero una construcción de un mundo a partir de elementos que digamos que no son reales, la realidad construida a partir de las ideas. Y de eso hablaba Platón en su momento, y él decía, si no existen esas ideas, ¿cómo podríamos decir, por ejemplo, que algo es más bonito que otra cosa? Tiene que existir una idea de belleza. Y esa idea de belleza es la que construye que las cosas en este mundo puedan ser más bonitas o puedan ser más feas o cosas así. Entonces, por un lado están esas ideas, el mundo de lo intangible, de lo que solamente puede estar dentro de la mente. Y otra cosita que surge, digamos, para complementar esto, es el lenguaje. El lenguaje materializa las ideas y no es como que se vuelvan las ideas físicas, las ideas no se vuelven parte del mundo real a través del lenguaje, como digamos que por medio del lenguaje ya podemos sentir las ideas o podemos ver las ideas, sino que las ideas, como son de un mundo intangible, viven dentro de las mentes. Entonces las cabezas tienen ideas, las cabezas piensan y hay un mundo entero que se basa en lo que cada persona percibe. Todas las personas ven cosas en el mundo, se escuchan cosas del mundo, sienten cosas del mundo y empiezan a construir un mundo de las ideas. Pero es a través del lenguaje que esas ideas eh, trascienden a más allá de los pensamientos de una persona. Esto es que, por ejemplo, un elefante. Si yo les digo ahorita, imaginen un elefante, piensen en cómo es el elefante y, pues lleven como a su mente la imagen del elefante. No necesito tener un elefante para eso, ¿sí? Ya existe una idea de elefante. Ya pues a través de las percepciones y como todo el mundo ha concebido el mundo, ya tienen en su mente un elefante. La idea existe, pero sale de mi mente y entra a la de ustedes a través del uso del lenguaje. Nosotros desde hace cientos de años, miles de años, empezamos a juntar sonidos y a juntar dibujitos, a agruparlos como en unos órdenes que para nosotros eran lógicos y darles un sentido que estaba relacionado a las ideas que construían el mundo real, que definían y generaban las realidades. Entonces, el lenguaje nos permite a nosotros dar un paso más a coger esas ideas que tenemos nosotros y sacarlas al mundo donde ya las personas, las demás personas están construyendo también otras realidades. Sí, si yo les digo ahorita que imaginen el elefante, ese elefante ahora es una parte de la realidad de todas las personas que me escuchan.
y es una parte de la realidad, digamos, en su imaginación, pero, pero se trascendió de mi mente y se fue a la de todas las personas que lo imaginaron, fue gracias al uso del lenguaje, gracias como a la palabra y al texto escrito. De hecho, el hecho de que ahí diga, pues el lenguaje materializa las ideas, los que lo están viendo, o el meme, lo ven y pasa a formar parte del mundo de ustedes. Entonces, el mismo lenguaje tiene el poder de crear, de modificar y de definir la realidad a través de juntar pues como las ideas de la gente. Todo eso parece como muy extraño, muy filosófico, pero, pero vamos a ir relacionando todas las cosas. Sino que yo soy así, de irme por los lados. La realidad entonces, como decíamos hace un momento, está en la mente. Nosotros, digamos, sabemos que algo existe porque lo vemos, lo sentimos, lo pensamos, alguien nos cuenta, vemos un programa de televisión donde nos dicen, digamos, que en España pasó algo, que en Estados Unidos pasó algo, y a través del compartir con el lenguaje y los sentidos, moldeamos la realidad en nuestras mentes. Yo personalmente nunca he viajado a Europa, pero yo creo en Europa. Yo creo que Europa existe, aunque nunca la haya visto, y es porque esa realidad de Europa surgió, fue a través del lenguaje, de yo ver videos, de escuchar personas que viajaron, de que desde chico me decían, entonces con el lenguaje, digamos, auditivo y visual y todo esto, fue que armé Europa como parte de mi mente. Entonces, la realidad está en la mente y es definida por las personas. Todo lo que es real, la misma gente lo volvió así. Digamos, si yo voy a comprar un lápiz o algo así que cuesta 2.000 pesos, esos 2.000 pesos que vale es un pacto social, es que la gente dijo, esto va a tener una equivalencia de 2.000 pesos. Y la misma persona pues generó un valor para eso que hace que los demás a través de ese valor ya digan, ah, esto es más simple o este otro vale 200.000 pesos, entonces este es más fino, tiene como cositas que me interesan más y así. Entonces las personas van poniendo las reglas y esas reglas las vive y son lo que define la realidad de la gente. Entonces, si la gente pone una regla de que un alimento cuesta tanto, entonces quien no tenga ese tanto seguramente no va a poderlo comprar, no va a poder comer o algo así. Entonces, los tratos sociales, lo que la gente tiene en su mundo de las ideas y verbaliza y materializa a través del lenguaje, construyen una realidad. Y eso nos vuelve a traer a la frase de que la programación está en todas partes. Y en todas partes, porque programar es más allá de escribir código. Programar es, por ejemplo, un proceso lógico, una secuencia de acciones. Entonces yo digo, primero voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, luego voy a hacer esto. Entonces, si me voy a bañar, por ejemplo, lo lógico es que me moje antes de enjabonarme. Será muy extraño si el día que yo me voy a bañar, empiezo por enjabonarme estando seco y luego jugarme y luego volverme a jugar. Entonces, ese proceso lógico que existe ahí, que ya está definido, que nosotros lo tenemos en el mundo de las ideas, que si yo no estoy mojado, entonces el jabón no me va a funcionar. Ese proceso lógico que llevamos a la ejecución, eso es de alguna u otra manera programación. Programamos ese evento. Entonces, la programación está más allá de la escritura de los códigos, pero la misma realidad es como si estuviera programada, ¿cierto? Por ejemplo, las reglas, que esto vale 2.000 y no 10.000 o no 5.000 o no 500 pesos. O que el carro, cuando yo voy a la calle, yo veo un carro y en el mundo mío de las ideas, ese carro sirve para transportarme de un lugar a otro. Y yo necesito transportarme de un lugar a otro, entonces cojo un carro que está en la calle y me transporto. Pues no, porque hay una regla que tiene una condición. Si el carro es mío, entonces lo puedo tomar. Y si no es mío, entonces no, y debo buscar otra ruta en un carro, digamos que sea público o andar a pie. Entonces estos condicionales
que van pasando por el mundo nos muestran que, digamos, ese mundo de las ideas que nosotros a través del lenguaje convertimos en un mundo real, ese mundo está programado de alguna manera. Esas ideas también tienen una secuencia lógica y unas cosas, y resulta que la programación está más allá de lo que tiene códigos escritos y de lo que es digital, sino que la programación está en lo cotidiano, en vivir, en la realidad. Ahora, si vemos una realidad como una realidad programada, como que las cosas y desde ese mundo de las ideas también se programan, entonces nos abrimos como el espacio a ver y entender el mundo de una manera más, no tan plana, ¿cierto? No tan plana. Una manera que se va como partiendo del mundo de las ideas a través de la programación con unas reglas, generando una realidad, digamos, como si fuera compilada, creando la realidad a través de aplicar algoritmos sobre esa lógica. Entonces, este mundo de las ideas de Platón, que por allá pensaba hace muchos años, ahorita lo podríamos ver como un mundo virtual. Ese mundo de lo intangible es como el mundo digital, el mundo de la virtualidad. Existe una realidad que moldea y que define lo que está pasando en lo que se percibe a través de los sentidos, pero que esa realidad no se puede tocar, que es una realidad de ideas o es una realidad virtual, ¿sí? No es física. Entonces, ya en este mundo de la virtualidad empiezan a haber otro tipo de reglas, ¿cierto? O digamos no otro tipo de reglas, sino que se puede hacer una analogía con las reglas como el hecho del lenguaje que antes utilizábamos para definir la realidad, ¿cierto? El lenguaje que materializaba las ideas, ahorita pasan a ser los lenguajes, por ejemplo, que materializan las ideas. Ahorita yo les decía, imaginen un elefante, y entonces esa imaginación del elefante que se hacía a través de ese mundo virtual, desde este mundo de las ideas y llevaban, ¿no?, a la mente el elefante. Ese elefante se llevó a la mente fue gracias al lenguaje que yo utilicé para que lo hicieran. Pues yo hablo español, entonces yo les dije en español, imaginen el elefante. Y ahí se creó un elefante en un mundo intangible de las mentes de cada uno. Entonces, en este mundo de la virtualidad, en el mundo de las ideas que son virtuales, los lenguajes materializan esas ideas. Los lenguajes crean ahí. Y los lenguajes que se utilizan en ese mundo son lenguajes de programación. Entonces, ahí se empiezan a crear realidades utilizando C Sharp, se empiezan a crear realidades utilizando JavaScript, utilizando Python, PHP. Entonces, si yo les dijera ruidos en el mundo actual, no van a generar nada en sus mentes, ¿cierto? O sea, bueno, de pronto hay que se enloqueció, ¿qué le habrá pasado? Pero si el lenguaje no está bien utilizado, entonces no se logra crear en ese mundo de las ideas. Entonces, ese lenguaje viene a tener unas reglas y esas reglas para nosotros en programación son reglas de sintaxis y son reglas de lógica, o sea, cómo se usa el lenguaje. No se trata de poner una palabra por aquí y otra palabra por allá y pensar que usar palabras nos va a servir para, para crear en el mundo de lo que es virtual. Entonces, así como cuando éramos chicos, nuestros padres y las personas que nos rodean nos empiezan a enseñar palabras, ¿cierto? Papá, mamá, luego nos empiezan a enseñar cómo utilizar esas palabras, ¿cierto? Yo amo a mi mamá. Entonces empezamos a escribir cositas en nuestro mundo del lenguaje que tienen un significado, una representación en el mundo de las ideas, ya no de la cabeza del bebé, sino en el mundo de las ideas general, ¿cierto? Si el bebé dice, yo amo a mi mamá, entonces las demás personas lo interpretan, ¿no? Como, pues, ahí hay un sujeto y amar es el verbo y está utilizado de manera correcta para el sujeto que está
ejecutando la acción. Mi le pertenece a esa persona, entonces ya va a señalar únicamente a algo que esté relacionado con él, y mamá, entonces ese algo pasa a ser la mamá. Es una forma muy ruda, muy rudimentaria de ver ese uso del lenguaje. Se vuelve muy cuadriculada, pero es real. Y asimismo pasa con la programación. Entonces usted utiliza un if, entonces empieza a definir algo a partir de ahí y tiene que meter dentro de ese if una estructura que sea lógica, que represente una operación booleana o algo que sea verdadero o falso. Y después de que pasa eso, entonces usted tiene un segmento del código donde debe escribir, y esas reglas del mundo verbal aplican en un mundo de lenguaje de programación. Entonces, el equivalente que construye, que saca la idea de una cabeza, que es una idea virtual, una idea intangible, a otras o al mundo de las ideas, son los lenguajes de programación. ¿Y qué tanto impacto tienen o no? Es lo mismo que el impacto el impacto del lenguaje. Usted podría decir algo y que solamente le llegue a una o dos personas, o podría decir algo solo en su habitación y solo usted escucharlo y solo usted saber que lo dijo. Entonces, del mismo modo, usted podría programar algo y tenerlo en su celular o en su computador y que no trascienda más de ahí, porque el lenguaje lo creó, el lenguaje materializó esa idea, pero no trascendió por el contexto en el que se dio. O usted podría hacer una aplicación y publicarla en la Play Store. Eso sería como también haber utilizado el lenguaje para hacer un video de redes sociales, o haber utilizado el lenguaje para salir en un noticiero o algo así, y de repente más gente puede verlo, más gente puede acceder a él, entonces pasa a formar parte de una red de realidades más grande. Entonces, lo que aplica para el lenguaje normal es lo que aplica para los lenguajes de programación. Los lenguajes son otra forma de hablar en un mundo de ideas que es virtual, que es digital, los lenguajes de programación. Entonces, ahí están los lenguajes que van definiendo las realidades. Entonces, pues siguiendo como por esta misma línea, eh, lo virtual, que es este mundo intangible, que para Platón era el mundo de las ideas, y que nosotros por la forma como ha evolucionado el mundo, lo fuimos convirtiendo en el mundo de lo digital, de lo virtual, que también es intangible, pero que también moldea nuestra realidad. Ese mundo, ¿quiénes lo escriben? Los que hablan el lenguaje de ese mundo. Entonces, este mundo digital es escrito por los programadores. Los programadores son personas que aprendieron a hablar en los lenguajes que crean el mundo virtual. Y la realidad física está definida en gran parte, no digo que en lo absoluto, pero en gran parte esta realidad física está definida por el mundo de lo virtual. Porque nosotros tenemos un pacto social, por ejemplo, para saber que algo le pertenece a una persona. Digamos, cuando yo voy por la calle y veo una puerta abierta, no significa que esa casa yo entre y pues pueda utilizarla, ir a utilizar la cocina, ir a utilizar el baño, como si fuera mi casa. Esa casa le pertenece a alguien. Y, y esto que es algo físico, una casa que está ahí al lado de una calle, ¿quién dice a quién le pertenece? Pues la casa físicamente no está atada a una persona, no hay alguien que dejó una mano enterrada en la pared para cuando se construyó la casa, y el que tenga esa mano ahí significa que esa casa le pertenece. Y bueno, no estamos atados físicamente, pero hay un trato que es social y que dice esa casa le pertenece a alguien. ¿Y cómo sabemos a quién? Ahorita, hoy día, la forma de saber a quién le corresponde esa casa, a quién le pertenece esa casa, es usando dispositivos virtuales. Es que esa casa está registrada en el sistema de catastro
o esa casa, el predial dice que le pertenece a tal persona, la encuesta del CISBEN, o hubo un contrato de arrendamiento acá, y entonces todo está virtualizado. Esa pertenencia de una persona, de ese objeto que es la casa, nos lo dice un mundo intangible que es virtual. Y ese mundo intangible nos habla porque tiene un software. Alguien hizo una base de datos, alguien hizo una plataforma para poder acceder a esa base de datos. Y ese alguien que es un programador, las personas que hablan el lenguaje del mundo virtual, del mundo digital, ese alguien en algún momento construyó algo que modela la realidad física. La casa le pertenece a alguien, usted busca en el sistema y efectivamente. ¿Y cómo saber si usted lo atendieron en este hospital? Buscan en el sistema con su número de cédula o con su número de tarjeta de identidad y allá aparece que usted tiene un historial y se dice, por ejemplo, podría llegar una persona inconsciente al hospital y, y buscar en el sistema, saben que no se le puede aplicar cierto medicamento porque es alérgico y gracias a eso, digamos que no se comete un error que le podrían quitar la vida. Entonces, hay sistemas que son críticos que pueden salvar o no vidas de personas. Y todo eso es virtual. Es una realidad física que está siendo de alguna manera fuertemente modelada o fuertemente como afectada por lo que está virtual, por lo que está digital. Esta foto que hay ahí abajo es de un evento, se llama el Global Game Jam. Esto es un evento de hacer un videojuego en 48 horas. Y ese fue el de este año. Esto se realiza en Medellín, se realiza en UPB, pero pues diferentes partes tienen diferentes sedes y en todo el mundo al mismo tiempo en todo el mundo hay personas sentadas programando y personas sentadas creando contenidos digitales para los que están programando y así en solamente 48 horas desarrollar un videojuego que es un reto que lo pusieron ahí. Lo pusieron en una página web y todo el mundo, en todo el mundo, porque esto está en casi todos los países, en todo el mundo hay gente sentada hablando el lenguaje de los sistemas para crear contenido que después otras personas van a ver y conocer y compartir. Y estos que se ven ahí, o que nos vemos ahí, porque yo estoy en alguna de esas partes, esos que nos vemos ahí, que estuvimos hablando en el lenguaje de los computadores para crear un juego a toda velocidad en 48 horas y tratar de dormir en el intento. Eh, esos que estamos ahí, digamos que vemos afectada nuestra vida gracias a que algo que alguien más hizo en el mundo virtual nos informó. Y gracias a que algo que otra persona hizo en el mundo virtual nos permitió registrarnos. Y más aún, este evento pues tiene un costo que es la verdad muy mínimo para la magnitud del evento que es. Este costo lo pudimos pagar gracias a que otras personas en el mundo virtual hicieron unos modos de pago para que se pudieran pagar por internet. Y es ahí, a través de esos mismos sistemas, a todos los sistemas todo el tiempo estuvieron hablando entre ellos para que esta cantidad de personas pudiera estar un día ahí sentada físicamente y estuvimos ahí. Eh, todo, toda esta realidad de esos días de estas personas fue construida con ayuda de la virtualidad, a través de herramientas virtuales. Y es muy curioso notar que en este tipo de eventos, la gran mayoría, si no es que todos los que están ahí, son gente joven, programadores muchas veces con experiencia y otros sin experiencia que apenas están empezando, pero con ganas de vivir la experiencia. Entonces, el lenguaje, igual que el lenguaje real, el lenguaje en el que se escribe el mundo virtual, el mundo de la programación, eh, no está atado solamente para aquellos que tienen más experiencia, sino que está abierto para cualquier persona que quiera empezar a hablarlo. Igual que los bebés,
no llegan al mundo sabiendo construir realidades a través del lenguaje, pero llegan a aprender. Y cuando aprenden, cuando ya saben, empiezan a construir sus propias ideas y a trascender esas ideas fuera de su mente por medio del lenguaje que ya saben que moldea las realidades de las otras personas. Entonces, esta virtualidad que organiza nuestro comportamiento diario, también, por ejemplo, cuando tenemos que ir al colegio temprano en la mañana o a la universidad o al trabajo, tenemos que madrugar y pues, ponemos un despertador. Podemos pasarlo desapercibido si queremos, pero ese despertador es algo virtual que está organizando nuestra realidad, que nos está despertando a una hora para que podamos estar a tiempo en el lugar donde debemos responder con el compromiso. Entonces, esto virtual que nos organiza es una virtualidad programada, hecha por personas que sabían hablar ese lenguaje, que son los programadores. Estas personas que saben hablar ese lenguaje, entonces tienen una capacidad que es la capacidad de construir cosas que van a definir este mundo virtual, este mundo intangible. Entonces, hoy en día, saber programar es una ventaja. Si usted sabe programar, entonces usted tiene una ventaja porque tiene la capacidad de crear en un mundo que nos organiza el mundo físico. El mundo de los sentidos de nosotros ahorita está organizado por un mundo intangible, virtual, que para muchos es un mundo imaginario. Es que así como usted no puede tocar la mente de nadie, tampoco puede tocar lo virtual. Usted puede tocarle la cabeza y sí, usted puede tocar el computador, pero no puede acceder a lo que está allá, a lo simbólico. Entonces, saber programar nos da una ventaja y es que podemos construir en ese mundo, en un mundo que afecta fuertemente la realidad. Y pasan cosas pues como muy interesantes, como por ejemplo, ya hace poco alguien me decía, Adrián, ve, ¿cómo hago tal cosa? Pues busco necesito un programa que haga esto. Y yo decía, ve, yo no conozco ninguno, pero eso no suena difícil. Venga, programémoslo. Me llevará un par de horas. Entonces, resultamos que si no conocemos, es como cuando haces una pregunta en el lenguaje natural y no conocemos la respuesta, eh, es probable que tengamos el conocimiento para llegar a ella o las herramientas para buscarla. Así pasa con la programación. Si necesitamos una respuesta en el mundo virtual y no la tenemos, al saber programar, tenemos la capacidad de crearla, o es probable que tengamos la capacidad de crearla, ya depende del nivel del reto que haya en esto que queremos programar, en esto que queremos construir o crear. Entonces, programar ahorita nos da una ventaja. Podemos construir cosas. Yo necesito saber cuánto me falta para sacar en el último parcial, a ver si gano la materia o no, o en el último examen, así. Me creo mi propia aplicación donde le ponga cuántas notas llevo y que eso me diga, usted tiene que sacar tanto en el último examen. Yo la creo y me ayuda a organizarme a mí y me evito desgastes. Porque ya este mundo está evolucionando a lo que dice aquí en esta parte de abajo. A ser muy valiosas las habilidades cognitivas y no tanto las habilidades manuales, sin desaparecer las habilidades manuales que son extremadamente valiosas. Pero conforme va pasando el tiempo, se va haciendo más importante tener habilidades de pensamiento, tener habilidades que se relacionan con el aprendizaje, con saber hacer cosas, porque nosotros desde hace cientos de años, desde hace miles de años, eh, nos volvimos una sociedad que crea herramientas. Necesitamos romper unas nueces, no nos da con la cabeza, no nos da con los puños, entonces cogemos una piedra y aprendemos que las piedras nos sirven para romper las nueces. Y qué pesar de la gente que la rompía con los dientes, porque ya esa gente no va a ser necesaria. No es que no vaya a ser necesaria, sino que más bien esa habilidad ya no se va a requerir. Entonces, si yo tenía las nueces y tenía que ir a pedirle el favor a alguien de que me la rompiera con los dientes, pues ya no lo necesito porque puedo utilizar la herramienta que creé para romperlas. Y con el tiempo fuimos siendo así. Entonces, ya no necesito cultivar
cosechar, perdón, el cultivo con la mano porque creo una herramienta que me ayuda a cosecharlo mucho más rápido y luego creo una herramienta más grande que me permite cosechar más cantidad en menor tiempo. Entonces, todo el tiempo estamos creando herramientas que facilitan los trabajos manuales. Sí, si yo no soy tan bueno para dibujar, para poder lograr tener el paisaje que quiero, pues como seres humanos creamos una herramienta que la imprime y que es capaz de dejarme a mí con una hoja en la que tengo una imagen muy bonita, muy bien hecha, sin necesidad de tener la habilidad manual para hacerla. Entonces, aunque las habilidades manuales siguen siendo valiosas, ya pasan, digamos, a un segundo nivel y a verse muy importantes las habilidades del conocimiento, ¿cierto? No se trata de cuán bonito le sale el paisaje, sino de que sí sepa manejar una impresora, de que sí sea capaz de imprimir, de pronto imprimir desde el celular, imprimir desde el computador, imprimir directamente desde internet o cosas así. Entonces, pasan a ser muy valiosas las habilidades de conocimiento, las habilidades mentales en la sociedad que estamos ahorita viviendo. Eh, entonces, la programación, que es una habilidad de esas, se vuelve una de esas habilidades muy valiosas porque es una habilidad de conocimiento. Y esas habilidades de conocimiento no están reservadas únicamente para las personas que se estudiaron una ingeniería, que se estudiaron la tecnología en sistemas ni nada. Quiero traer aquí tres casos corticos para hablarles de cómo es que esta habilidad de conocimiento no es una habilidad reservada solamente para los adultos o los ancianos o la gente con más experiencia. Este chico, Matthew Helwelt, no sé cómo pronunciar bien el nombre, es el de camisa roja. Este chico es un canadiense que vio un cajero electrónico de dinero, pues, y le pareció interesante ver cómo era este cajero. Se buscó las instrucciones en internet del manual de usuario de la máquina y la empezó a leer y se dio cuenta que habían unas combinaciones de teclas que lo reiniciaban. Leyó en el manual de instrucciones cuál era la contraseña que venía por defecto, entonces se fue a un centro comercial, reinició el cajero, inició el modo de administrador y como esto funciona con un sistema de Windows, de cajero específicamente, entonces, claro, ahí estaba el teclado, porque todo esto realmente es un computador con una interfaz diferente, pero es un computador, entonces abrió con el Windows y abrió su programita y copió este cajero, pues como vete que este cajero fue hackeado y no sacó dinero ni nada, pero, pero encontró una vulnerabilidad en un cajero porque era un sistema programado y él sabía manejar computadores. Le dio curiosidad por leer un manual en internet y se puso a ensayar en el mundo real. Y es un chico muy chico de Canadá. Y no para no tener que irnos tan lejos, tengo también pues como un par de casitos por acá. Estos chicos, ahí están Esteban, Arthur, Brian. Estos chicos que se ven ahí son estudiantes, fueron estudiantes en su momento en el San José Obrero. El San José Obrero es un colegio en el corregimiento de San Antonio de Prado, es un corregimiento de Medellín. Entonces, este colegio que está en la vereda La Florida, eh, quisieron tener un proyecto, o sea, es un colegio muy viejo que tiene historias de terror, porque en algún momento un, fue primero pues un monasterio, después pasó a ser una casa de convivencia, luego pasó a ser un hospital mental y de ahí la gente del pueblo se lo tomó y mandó a que llevaran a los enfermos mentales a otro, a un hospicio pues en Belén, creo que es en Belén, y convertirlo en un colegio. Entonces es un colegio que está lleno de historias de terror. Sacaron un librito sobre las historias del terror del colegio que le preguntan a la gente y estos chicos dijeron, pues hagamos un videojuego con esas historias de terror, sin saber programar, sin saber hacer modelos en 3D ni nada. Y entonces digan, hey, queremos hacer un videojuego y hagámoslo. Cogieron y empezaron a medir el colegio con pasos. ¿Cuánto miden los pasos? Picture, todo con pasos, en hojas de cuaderno a dibujar cómo se vería el plano, a utilizar programas
como SketchUp que les enseñaban a utilizar en informática para hacer el modelo 3D del colegio y a buscar tutoriales de programación, cómo hacer que un personaje se mueva, cómo hacer que coja unas llaves, cómo meter personajes. Y así a través de, pues, y con asesoría del profe, con asesoría mía, los chicos crearon una versión digital del colegio en un mundo en el que se podía jugar contra el padre sin cabeza que vivía ahí en el colegio y una niña y un duende, que son como los... No sé, ese padre sin cabeza creo que se volvió después una niña. No sé si a la final quedó el padre sin cabeza. Y un duende, que son historias que la gente contaba, pero que chicos tan jóvenes y sin experiencia se toman en la tarea solo por las ganas, solo por tener las ganas, buscan pues, aprender a hablar ese lenguaje de los computadores para crear este jueguito, digamos, este mundito virtual en el que se jugaba con los personajes de la mitología que había alrededor de ese colegio. Y este otro ejemplo, el año pasado en el colegio Antonio Derca Santo Domingo, unos chicos que estudiaban en la media técnica de desarrollo de software del Santo Domingo. Santo Domingo es un barrio de Medellín en la Comuna 1 que tiene un montón de problemáticas, entre ellas una ambiental de que la gente botaba las basuras de cualquier forma y pues no la gente en general, sino que muchas personas pues tenían como poca responsabilidad de votar en los lugares adecuados. Entonces eso generaba un montón de problemas con ratas, con perros, con virus que llegaban, que le afectaban a la gente y se pensaron un juego en el que un personaje andara por el mundo con unas ratas mutantes, unos perros mutantes, convirtiéndolos en ratas y perros normales y recolectando muestras. Y era gente que tenía las bases de programación, porque en décimo habían empezado a ver cómo era que se programaba. Y ya ahí en 11, que eso fue cuando ya estaban en 11, pues se emprendió la tarea y fue así completa. O sea, empezaron a aprender a modelar en 3D desde cero, a programar en C Sharp para usar Unity para desarrollar el videojuego. Y este fue el videojuego final. Se llama Toxic Intentional. Se puede encontrar en la Play Store. Uno busca Toxic Intentional y yo creo que es el primero que aparece, con el icono del vaquero este, con la máscara, muy apropiado para la cuarentena, por cierto, con esa máscara de gas, tratando de entender qué está pasando en ese mundo y un aguacate científico que lo guía y le dice esas cosas como para que le ayude. Ella se llama Sara, ella hizo la música del juego, es una chica que sabe tocar el piano y todo el proceso, o sea, la programación, el arte, todo hecho por ellos desde el principio sin saber y que yo desde el principio supe que ellos eran capaces de hacer un juego, pero nunca me imaginé el nivel de juego que serían capaces de hacer porque lo que sacaron es increíble y les recomiendo que los que puedan lo busquen. Toxic Intentional en la Play Store, está para descargar para Android. Entonces, eh, son chicos, son jóvenes creando, hablando en el lenguaje que entiende lo virtual y creando cosas que, que van a definir una realidad intangible y cambiar algunos elementos o acomodar o organizar algunos elementos del mundo que sí podemos sentir. Entonces, esto pasa a estar no solamente al alcance de los que más saben, sino al alcance de los que más quieren. Yo quiero saber esto, aprendo a hablarlo y lo hago. Construyo en el mundo de lo virtual que, para bien o para mal, organiza en gran medida e influye sobre el mundo real. Y si son los jóvenes los que deciden aprender en este lenguaje del mundo virtual, resultan siendo los jóvenes los que crean en el mundo virtual y ese mundo virtual que nos organiza se vuelve la construcción del futuro, programando el futuro de la gente, programando el futuro así sea de ellos mismos, con cosas que ellos van a usar. Entonces, no queda atado solamente a las manos de los grandes, sino a las manos de los jóvenes que están programando el futuro. Esto es lo que tenía por decir. Les cuento, este es mi canal de YouTube, me hago publicidad. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Morion Tutoriales. Es un canal de programación de desarrollo de videojuegos.
full enfoque en Unity, pero pues tengo series de matemáticas para desarrolladores de videojuegos o de cómo modelar en 3D. Entonces, por si a alguien le interesa y ojalá pues quieran y puedan, me siguen en el canal de YouTube o pueden encontrarme en Facebook también en mi página Amor en Tutoriales, o escribirme al correo si me desean decir cosas bonitas. Ay, qué bonito que estás. Ya, muchas gracias. Ahí está mi correo para que me digan cosas lindas. Entonces, esto era lo que yo tenía por decir y tenemos ya un espacio por si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo y así, ya ocupar este momentico que nos queda en hablar. Adrián, gracias por esa presentación. Creo que es muy motivante para los estudiantes, para los jóvenes, porque uno cree que para hacer cualquiera de estos videojuegos necesitas tener una formación o unos conocimientos y tú muestras que lo que hay que tener, sí, claro, hay que estudiar, hay que aprender ciertas cosas, pero ganas de aprender y con ganas se saca adelante. Epa, las ganas son más importantes que el conocimiento. Yo Sí, siempre he dicho eso de ahí. El que tenga ganas, así, llega a la sí. solución. Total. Hay solamente un comentario hasta ahora de Cristian Camilo Guzmán que dice que de dónde queda grabado el webinar para verlo después. Cristian, te lo enviamos como tú te registraste para el webinar mañana, entre mañana y el viernes, te enviamos el link para que puedas acceder a la grabación. Entonces, ahí lo puedes seguir consultando. Paulino José Soto dice que muy buena conferencia. Gracias, Adrián. Y gracias a ti, Paulino, por ese piropo para Adrián. Pero Eh, Lili, mientras la gente se anima a hacer preguntas, yo quiero hacerle una pregunta a Adrián. Primero, me encantó la presentación, muy estéticamente muy linda y sobre ese fondo que le hiciste y inclusive la cámara tuya, me parece pues muy bonito todo el proceso. Y felicitaciones, me encantó, me gustó mucho. Muchas gracias. Una pregunta, es que uno deja ver en la charla que tú desarrollaste y en todo el argumento que desarrollaste, que bueno, es que programar no le pertenece a un grupo de personas, sino que los seres humanos en cualquier acción que hagamos, según lo que tú estás diciendo, estamos programando y estamos diseñando programas de una manera inconsciente y me imagino que no siempre puedes, o consciente y no lo llamamos programas, puede que lo llamemos de otra manera, pero, pero según lo que yo veo y lo que tú dices, es cierto eso, estamos programando a toda hora, en todo momento. Esa es la pregunta, que si estamos programando en todo momento. Sí, sí, pues de acuerdo con tus argumentos y Ajá. el desarrollo de tu... Bueno, ahí yo creo que toca partir de qué entendemos por programar, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces nos cerramos a pensar que programar es escribir líneas de código. Y últimamente, por ejemplo, crear un programa no solamente se hace a través de líneas de código, sino que usted también puede conectar bloques o cosas así y se empieza a expandir más. Pero si uno se pone a mirar de pronto más allá, uno también, por ejemplo, programa qué va a hacer en el día, ¿cierto? Entonces yo primero pues voy a desayunar, luego voy a ir al colegio y así. Entonces hace una secuencia de acciones, genera una secuencia de acciones que es el programa que tiene para su día. Entonces está creando un programa también, pero sin escribir líneas de código. Entonces, yo creo que uno sí programa todo el tiempo, o sea, con acciones que no necesariamente son digitales, uno sí está programando, uno se está programando o está programando, agendando a otras personas o animales incluso. Entonces la programación está ahí todo el tiempo y ya dependiendo de hacia dónde queramos definir esa programación, es que necesitamos utilizar un lenguaje u otro. Si nosotros necesitamos programar algo para nosotros mismos, podemos utilizar un lenguaje propio. Pero si queremos programar algo para alguien más, ¿cierto? Como yo te voy a celebrar la fiesta de cumpleaños, entonces necesito decirle a la gente para que vaya, tengo que hacerlo en el lenguaje que ellos entienden para poder que funcione. No les puedo hablar en un lenguaje que ellos no entiendan. Y si lo que quiero programar es para ejecutar en un dispositivo digital como en el celular o en el computador, entonces es lo mismo, es la misma acción, solo que la tengo que hacer en el lenguaje que ese dispositivo entiende. Entonces sí, yo creo que programamos todo el tiempo,
aunque no todo el tiempo, es programación para lo digital. No sé si de pronto con eso responde. Sí, 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 hay, sí. Pachito, ¿quieres? Bueno, ya hay varias preguntas, hay un montón de preguntas. No, dale, Cris, Lili. Una cosa, Andrés, Sí, no te extiendas mucho en las respuestas para que le tratemos de dar respuesta a todos. hágale. Yo es trato de ser porque muy Dale, puntual. Lili. ya hay varias y nos quedan 10. Nilson Zabaleta pregunta, como docente sé que los chicos solo necesitan motivación para aprender este tipo de proyectos. Dale 3 tips para que estos chicos que quieren para que estos chicos quieran iniciar en el desarrollo de videojuegos. ¿Cuáles Ok, son 3 cosas que tú digas que pueden ayudarle a Nilson a motivarlos? listo, no, para mí, primero, el hecho de que sean videojuegos, ya eso es motivador, porque estamos hablando en el lenguaje de los estudiantes. Al joven le gusta jugar, entonces, primero que sean juegos. Segundo, permitirles la posibilidad de escoger y no sesgarlos a lo que se tiene que hacer, porque las cosas que se hacen impuestas no motivan como las cosas que se construyen, como que uno hace parte de la creación, entonces eso emociona más y se le meten más las ganas. Y tercero, no tener miedo de preguntar, así sea a YouTube, porque nos quedamos a veces como que, yo no sé hacerlo, entonces no voy a poder. No, yo no sé hacerlo, entonces voy a preguntar. Y si no conozco a alguien que sepa, entonces voy a preguntarle a Google y voy a preguntarle a YouTube. Entonces, yo diría que son esas 3 cosas, pues que sean videojuegos, permitirles la opción de participar del desarrollo de la ideación y no tener miedo de preguntar. Bueno, acá viene una pregunta dividida en 3. O sea, Rodrigo Alvarado nos escribe, me gustó la conferencia. Primero, ¿qué similitud hay entre programación y seguridad informática? Te voy a leer las 3 de Sí, chorro. Segundo, quiero aprender a programar, ¿qué debo empezar a aprender o por dónde debo iniciar? Y tercero, ¿cómo motivar a los más chicos para que programen? listo. Entonces, relación entre programación y seguridad informática. Pues la seguridad informática se obtiene a través, pues por medio de la programación. Entonces, es porque como estamos en un mundo en el que se habla ese lenguaje, entonces se construye a través de programación, pero no es que se bate solamente la programación. De hecho, la seguridad informática primero nace desde los buenos hábitos y conocer los malos hábitos del mundo de lo digital para a partir de ahí a generar la seguridad. Entonces, para la construcción es por el lenguaje que se utiliza. Dos, para empezar a aprender, yo lo que diría es que busque algo que lo mueva, porque no es como yo quiero empezar a aprender, entonces voy a buscar un tutorial de cómo empezar a aprender a programar. Sí se puede y sí funciona, pero por ejemplo la forma como yo aprendí es, yo quiero empezar a hacer videojuegos, entonces voy a buscar un tutorial de cómo hacer un juego. Y es a través del hacer algo que me motiva y que me mueve, que le encuentro la lógica a lo que estoy haciendo, que logro seguir y que no paro como cualquier otro curso que cogí por internet. No, este me mueve porque estoy haciendo algo que yo quiero. Entonces, buscar algo que le guste. ¿Y cómo motivar a los más chicos a programar? Hay un montón de herramientas. Hay una página que se llama La Hora del Código, de Hour of Code, creo que es, sí, pues La Hora del Código, que tiene jueguitos para usted con fichitas y moviendo el muñequito de Plantas versus Zombies o el de Angry Birds o así. Son juegos que introducen a la programación y a la lógica. Entonces, yo creo que esa es una herramienta que es brutal para empezar y también Scratch para ponerlos a hacer cosas como jueguitos así sin tener que escribir el código, que es el que a la gente le da miedo al principio y más a los chicos. Las cosas que dicen que están en inglés. Muy bien. Luego, Juan Nicolás Marroquín dice, bueno, él hace un comentario. Muy chévere la conferencia y debemos incentivar a las generaciones más jóvenes en este mundo de la programación. Luego, Juan Camilo García pregunta, buenas tardes, me gustaría saber qué fundamentos debo tener para programar una IA en Python. Uy, Listo. Depende porque es que la inteligencia artificial es un campo muy amplio, ¿cierto? Puede ser machine learning, puede ser algoritmos genéticos, puede ser big data. Entonces, como es tan amplio, lo primero y más importante es enfocarse, ¿cierto? Y dependiendo del enfoque que tenga, van a haber cosas diferentes. Por ejemplo, para Machine Learning es muy probable que toque tener algunas bases de probabilidad y estadística. Para Big Data también. Pero para algoritmos genéticos, pues es más útil tener conocimientos de cómo funciona la biología. Entonces, cuando uno se enfoca, cierra tanto el espectro que está muy, muy amplio,
cuando cierra tanto el espectro, pues ese mismo objetivo que se ponga le va a ir dando como las pistas de qué es lo que necesita aprender. Yo personalmente recomendaría arrancar por entender qué es inteligencia artificial, o sea, ver videos en internet. De hecho, pues aprovecho y digo, yo en mi canal tengo una charla sobre inteligencia artificial en videojuegos, en la que hablo de la inteligencia artificial real aplicada a videojuegos y la inteligencia artificial de videojuegos, que pues podría ser de utilidad como por buscar algo para empezar. Enfocarse y a partir de ese foco, y me parece muy genial que esté diciendo que en Python, porque Python es muy bueno para eso. Es un lenguaje muy apropiado, entonces va por buen camino, simplemente es enfocarse. Muy bien. Ahora, las dos últimas y cortico. Esta es, Jason Romero dice, hola, me gustó mucho esta charla, me gustaría saber si hay comunidades donde podamos conocer personas para programar. Sí, hay un montón. Por ejemplo, Interaction es una comunidad de desarrollo de videojuegos, pues puntualmente para el tema de videojuegos. Pero en Medellín hay comunidades JavaScript, hay comunidades, pero es que ahorita se me escapa el nombre de cómo llaman esos eventos. Son meetups, creo. Eh, se me escapa el nombre, pero sí, en Medellín hay varias comunidades de hecho, en Ruta N se mueven algunas, en la Universidad de Antioquia hay grupos también de programación competitiva o cosas así. Entonces, pues sí hay, pero ahorita se me escapa el nombre, yo creo que son meetups, el nombre de los eventos que se hacen de Llegó programación. otra, Adrián. Entonces, bueno, esta cortica para que podamos tener espacio para la otra. Juan Nicolás Garavito dice que ¿cuál es el lenguaje más recomendable para la automatización? Ah, pero es que automatización de qué? Porque hay automatización de procesos que la pregunta es tan abierta. Por ejemplo, si es algo que está relacionado con manejo de electrónica, puede que C++ y empezar con Arduino, o si es automatización de pruebas o de procesos informáticos, ahí tiene que irse al lenguaje que corra sobre lo que usted quiere hacer pruebas automatizadas o cosas así. Depende de lo que sea automático, pero si es algo electrónico, C y C++ son los que más se acercan a esas cosas. Muy bien. Y la última es de Esteban Escorcia, que dice que ¿qué estilo de videojuego recomienda para empezar a crear, para que empiece él a crear? Por ejemplo, juegos indie, multijugador, etcétera. Bueno, ¿Cuál eh, es? para que sea un juego indie es independiente, o sea que está fuera de un estudio, entonces yo creo que esa siempre es la forma como empieza, sino que los juegos indie son muy variados, son de todos los tipos. Los juegos multijugador no, ni con bases de datos, porque eso ya tiene unos conocimientos más complejos de uso de servidores y así, que se puede chocar uno contra eso. Yo personalmente recomendaría utilizar Unity 3D y que el juego no sea en 2D, sino en 3D. Juegos de exploración así tipo Slenderman o de buscar cositas me parece a mí muy fáciles para uno arrancar a entender cómo funciona el mundo de los videojuegos. Súper, muy chévere. Y ahí terminaron nuestras preguntas. Qué bueno que se hubieran animado a preguntar. Adrián, mil gracias por este espacio. Gracias a todos por participar. Y Pacho, cierra tú. Bueno, no, Adrián, de todos modos, muchas gracias por todo este proceso. La verdad, yo quedo maravillado con la charla y yo espero que a todo el mundo le haya gustado mucho. Los esperamos en nuestro próximo evento. Estén pendientes del correo y estén pendientes y acuérdense, en la página de Fedesoft, fedesoft.org/creadores-ti, están grabadas todas las charlas y allá las pueden ver, Adrián, que la colocaremos jueves o viernes en el sitio web de la página de Fedesoft. Muchas gracias a todos y en nombre de Redis pues, y de Fedesoft, nos vemos en la próxima. Gracias, Adrián. Con mucho gusto. Gracias por invitarme. Bueno, Chao. chao.